Servir. Porque estoy convencido que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Y servir significa entregarse a los demás, con generosidad, con amor también. Me parece que en el servicio público se sirve y en la academia también se sirve. José Manuel Restrepo, economista y político colombiano, es una figura clave en la historia reciente de Colombia. Fue ministro de Comercio y luego ministro de Hacienda, liderando políticas económicas y comerciales que impactaron al país. Con una sólida formación académica, incluyendo un doctorado en dirección de instituciones de educación superior, ha sido rector de prestigiosas instituciones como Universidad del Rosario, el CESA y actualmente es el rector de la Universidad EIA. Combina su expertise en economía y educación con una visión centrada en el desarrollo y la innovación. Un líder que entiende la importancia de poner al cliente y al ciudadano en el centro de las decisiones. Empatía es tener contacto permanente con la gente y tener la capacidad para entenderte, para escucharte y para aprender de la contraparte. Okay. Y si tú tienes empatía por las demás personas, y en este caso con la gente que trabaja en tu organización, tú de pronto escucharás muy buenas oportunidades de la gente que está en tu organización. Si yo logro simplificarle la vida a la gente le encuentra relevancia al actor público, si no, lo ve como una tara, como una barrera que le hace la vida difícil. Y creo que el servicio nos transforma porque nos trasciende como seres humanos, nos permite dejar legado y huella. Entonces nos permite mirar hacia atrás y descubrir que algo hemos construido a lo largo del camino. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de SEO CX. Este canal fue creado para los profesionales, para los empresarios y para los emprendedores que están convencidos que el éxito pasa a través del deleite de sus clientes. Acá hemos convocado a líderes de todos los sectores para que nos inspiren a través de sus historias y sus vivencias sobre qué funciona y qué no funciona en estos temas de clientecentricidad. Para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban a nuestro canal. Por favor, hazlo pronto. Gracias. José Manuel, qué rico estar hoy contigo acá. Mi querido Mauricio, un saludo muy especial. Qué bueno estar aquí. Qué chévere. Esta es una de esas conversaciones que nuestra audiencia va a disfrutar en extremo porque recoge obviamente una visión muy particular de quien ha estado mucho tiempo, ya nos contarás tu vida en la academia, pero además quien ha tenido el privilegio de estar en altos cargos de la administración pública, ¿no? Pues, ni más falta el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Comercio Exterior. Y lo que nos convoca siempre es hablar de o el estudiante y el profesor en el centro de la actividad académica y cómo hacemos para deleitarlos, lo que se llama el customer centricity o la clientecentricidad, pero también, y lo vamos a explorar, el capítulo de el ciudadano en el centro de la actividad del Estado, que creo que vas a tener una visión única y muy enriquecedora para nuestra audiencia. Pero antes de iniciar, siempre nos gusta explorar el ser humano. Sé que no llegaste por casualidad a donde has llegado en la vida, un día amaneciste y uy, estoy de rector o en el Rosario o en el CESA. ¿Del Rosario fuiste no? ¿Del CESA? Del CESA rector, del Rosario rector. Del Rosario fuiste rector y rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo, rector de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio, que es un modelo dual, basado en la Berufs Academia Alemana, rector, y ahora de la Universidad de Escuela de Ingeniería de Antioquia, también rector. No, como dicen los generales, todas las estrellas. Fabuloso. Entonces, esa visión que nos puedes ofrecer va a ser muy enriquecedora, pero quiero entender el ser humano. ¿Dónde estudiaste? Sé que tienes lazos muy fuertes con Antioquia, pero tu tono de voz no te delata como paisa. No parece, ¿no? Pero el apellido sí, porque soy Restrepo, es como tener pasaporte paisa, con arepa y todo. No, yo soy bogotano, evidentemente. Claro que pues en las generaciones hacia arriba sí es de origen paisa, por el Restrepo. Mi otra abuela era de Manizales también. Ok. Pero
pero soy bogotano. Estudié en un colegio muy bogotano también, que es el Gimnasio Campestre. Y después de eso, ya arranqué mis estudios de economía en la Universidad del Rosario. Allí también me especialicé en finanzas. Salí al exterior a hacer un máster en economía en London School of Economics. Y ya después arrancó la carrera profesional, que la fui combinando también con formación. Hice un doctorado en administración en la Universidad de Bath, en el Reino Unido también. Ok. Y digamos que, como dices, más bien el lado humano, pues una persona común y corriente. Mi señora es abogada javeriana y tengo 3 hijos, dos hombres y una niña, que apenas están saliendo a la universidad, y una familia pues muy bonita que yo valoro mucho. En síntesis, una persona sencilla, común y corriente. Fabuloso, qué chévere. Y me encanta cuando se resalta nuestra humanidad en nuestra familia, más que, sí, claro, la trayectoria profesional y los logros que se adquieren son muy importantes, pero la razón de ser de todos creo que está en esto último que nos menciona de... No solo porque la familia es la institución más importante de la sociedad, sino porque yo genuinamente creo en el valor de la familia. Y nos hemos encargado de construir una familia consciente del valor de ella, pero también consciente de sus responsabilidades sociales. Wow. Creo que nos deja en la antesala de ya entrar un poquito en materia, que es, si uno ve la familia y ve el estudiante y ve el profesor, en esta increíble experiencia que has tenido en todo tipo de universidades, porque hay unas muy robustas, unas más livianas, y me imagino tienen vocaciones diferentes. ¿Cómo hacemos para conectar con ellos, con familia, profesores y estudiantes? Es una muy buena pregunta y se relaciona con tu idea de customer centricity, y lo voy a poner de la siguiente forma. Yo he manejado 4 universidades, 3 que son, yo llamaría boutique, por el tamaño, porque hay más cercanía, más personalización, y una grande, y son totalmente distintos. Aún incluso las pequeñas son también totalmente distintas. Quizá las más parecidas serían la Universidad de IA y el CESA, porque ambas tienen un nicho en una determinada ciudad. Hoy el CESA es más una universidad nacional incluso, o una institución de educación superior con vocación nacional, IA no, y un empresarial era un modelo mucho más pequeño, mucho más boutique, si se quiere. Pero en todas ellas, para mí siempre una de mis prioridades ha sido tratar de identificar cuáles son los grupos de interés. Cuando tú llegas a una universidad, mi primera tarea en todas ellas ha sido identificarlos y tratar de identificar en dónde hay una primera prioridad de actuación alrededor de esos grupos de interés. Yo encuentro que los grupos de interés son los estudiantes, son los padres de familia, son la comunidad de egresados, son los profesores, son el equipo administrativo, es la sociedad en general con quien interactúa la institución. Entonces, por ejemplo, en el caso del CESA y de la Universidad de IA y la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio, mi prioridad inicial siempre han sido los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque uno se da cuenta que a través de ellos tú tienes la posibilidad de construir un bonding, un relacionamiento muy estrecho. Y ese relacionamiento estrecho, una vez ese estudiante se vuelve egresado, fortalece aún más la relación con la comunidad de egresados. En algunos de estos casos ha habido necesidad de trabajar con estudiantes y con egresados. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que el futuro éxito de esa institución depende de una comunidad de egresados muy sólida. Entonces, fíjate que para mí la universidad no son solamente la comunidad de estudiantes. Es más, en buena medida, y lo digo hoy en la Universidad de IA, el éxito de la universidad depende de sus egresados. Porque los egresados son los únicos que mantienen por siempre el sello y el tatuaje de esa institución. Un estudiante es pasajero porque se vuelve egresado. El egresado no, el egresado es para toda la vida de esa condición. Y en el caso de una universidad mucho más grande, hay que hacer un esfuerzo de relacionamiento muy activo hacia afuera, hacia el entorno, porque eso potencia la universidad. Y la comunidad, hay veces de profesores, se vuelve muy protagónica porque es un actor supremamente importante para la investigación, por ejemplo, para la generación de conocimiento.
Entonces, tú siempre, cuando llegas a una institución o una organización como estas, tienes que identificar cuál es tu grupo de stakeholders y cuáles empiezas a priorizar en tu agenda estratégica, en tu plataforma estratégica. Ok. Qué interesante. Fíjate que al oírte conecto con la jerga del mundo de experiencia de cliente que habla de los arquetipos, que uno debe identificar el arquetipo basado en la forma en que nuestros clientes se comportan. Y finalmente no se trata de, cuando hablabas de las universidades boutique, que parecen como boutiques, y otras de, digamos, como banca de primer piso mucho más amplias en el scope de lo que hacen. El reto es a quién sirvo, a quién, entendiendo esos grupos de interés. Hay vocaciones diferentes. Un ingeniero es diferente, me imagino, en donde estás hoy en día, a la vocación de quien entra en el CESA, que es muy de empresario y de emprendedor. ¿Cómo reconoces las necesidades y los intereses de estos grupos? Porque tú tienes también, en simultánea con revisar los grupos de interés, identificar la cultura institucional. Okay. Yo nunca intento replicar, y eso he sido rector de 4 universidades, nunca he intentado replicar lo que hice en cada universidad en la otra. ¿Por qué? Porque creo que fallaría. Porque, y esto entonces además lo decía cuando era rector del CESA, si nosotros desde el CESA intentamos parecernos a, vamos a decir, la Universidad de los Andes, siempre seremos el premio seco en la Universidad de los Andes y no el premio mayor. La opción es cuál va a ser tu toque diferencial. Okay. Y en ese toque diferencial es importante los grupos de stakeholders, pero simultáneamente también la cultura de la organización. Y lo mismo hoy digo en la Universidad de ella. A mí no me interesa parecerme a DAFIT, porque terminaría siendo el premio seco de DAFIT. Yo quiero ser el premio mayor. Y como premio mayor, yo trato de identificar mi cultura y en qué soy sobresaliente, en qué soy mejor. Esto también se lo digo a mis estudiantes cuando les enseño. Yo digo, al carajo con las debilidades. Muéstreme sus fortalezas y tratemos de ser más fuerte en ello en lo cual soy fuerte. Al estilo de este libro de Bounce, de Matthew Syed, sí, en donde tú le dedicas tiempo realmente a lo que eres sobresaliente. Entonces, ¿en qué es sobresaliente cada institución? Cuando llegué al CESA, ¿en qué era sobresaliente la institución? Emprendimiento. Un poquito en liderazgo, pero sobre todo emprendimiento. Entonces, la apuesta es cómo fortalecer emprendimiento y liderazgo como sello distintivo. Y eso nos permitió competir con la Universidad de los Andes tete a tete. O sea, ¿por qué? Porque la fortaleza emprendedora era el CESA, no lo tenía la Universidad de los Andes. Cuando llego a la IA, ¿cuál es la fortaleza de la IA? Todo el tema de ciencias básicas y tecnologías de cuarta revolución industrial. En eso es imbatible, pero con un nivel de excelencia sobresaliente. Esa formación en ciencias básicas hace un nivel de formación sobresaliente. Es una de las universidades con, hoy, número 1 o 2 después de la Universidad de los Andes o antes, dependiendo del año, en evaluación de pruebas de estado de sus estudiantes egresados. Cuando uno tiene esos tremendos estudiantes, es porque tiene una gran fortaleza en la formación técnica, en este caso, ciencias básicas. Y eso hace la diferencia en un ingeniero. Entonces, tú dependiendo del escenario te vas encontrando con una cultura y con unas fortalezas, y lo que tienes que hacer es más fuerte aquello en lo cual eres fuerte. Traes a la conversación una palabra clave. En vuelvo al tema que nos convoca y la jerga, hablamos de la experiencia memorable, y vamos a hablar un poquito de eso, porque hay unos temas que mencionas que me abre esa conversación, pero la experiencia memorable es el resultado de la cultura multiplicada por el diseño del sistema. Y hablas de la cultura. Y la cultura existe en las organizaciones desde muy temprano. Existían en estas universidades desde muy temprano. Por diseño o porque emerge, pero hay una cultura, hay un ethos, una manera en que nos comportamos y que visualizamos. En ese rol que has tenido en tus diferentes encargos de rector, ¿cómo moldeas la cultura para alinearla al propósito superior que persigue? Porque la cultura es el camino o uno de los caminos para que en el diálogo con los distintos actores construyamos un plan de desarrollo institucional. Dicho de otra manera, sí, yo me nutro de los actores de la institución para fortalecer un plan de desarrollo institucional y obviamente tengo en consideración la cultura. Trato de extraer lo mejor de esa cultura, pero también trato de inyectarle el sello personal, ¿okay? El sello de liderazgo propio. ¿Y cómo es ese?
Mi sello de liderazgo propio tiene varios componentes, pero uno de ellos, por ejemplo, yo creo en la educación con calidad, con excelencia, pero simultáneamente creo en la felicidad y creo en el valor de lo subjetivo de la educación, la responsabilidad, la integridad, la ética, la motivación, la felicidad. Es decir, yo difícilmente comulgaría con un modelo educativo que únicamente se preocupe con el dato, el ranking, el indicador, el número de la prueba o la evaluación. Hay que meterle lo subjetivo. Yo creo también en que las universidades tienen que salir de su torre de marfil, salir de su modelo enclaustrado. Y aún en una universidad como el Rosario, que tiene claustro, yo logré posicionarla hacia afuera, porque mi meta era cómo lograr que una institución de esa potencia fuera protagónico en la vida nacional. Entonces, mi plataforma era cómo lograr impactar en el entorno. En universidades más pequeñas es más difícil de lograr. También creo firmemente en que uno tiene que hacer el máximo esfuerzo posible por una educación personalizada, uno a uno. Yo tengo que conocer tu proyecto de vida individual, tus metas, tus desafíos. ¿Cómo los conoces? Dependiendo del tamaño de la institución, uno tiene mecanismos. Entonces, por ejemplo, en el CESA y en la Universidad de IA hemos logrado como identificar un modelo a través del cual yo puedo, a través de pruebas, evaluar el estudiante que recibe en competencias. Aquí hacíamos entrevistas uno por uno, también, es una manera de conocerlo. Yo siempre he sido profesor del mundo universitario. Okay. Nunca dejo de ser profesor. De mis 32 años de vida profesional, 28 he sido profesor de las universidades. 4 no, porque estaba en el servicio público. Entonces, en el contacto con los estudiantes, siempre monto una especie de encuentro con los estudiantes. Salgo a interactuar con ellos. Si tú no haces eso, estás aislado. Entonces eres un rector de oficina, pero no un rector interactuando con la comunidad. Encuentro con profesores, encuentro con egresados, encuentros con estudiantes, encuentro con la comunidad administrativa. Diálogo permanente. Me tienen que estar viendo en la interacción con ellos, porque creo firmemente en el valor de la persona. Es más, si tú logras identificar proyectos de vida individuales con plataformas tecnológicas y académicas, que las amo, o con el encuentro directo con los estudiantes, que también se vuelve relevante, tú logras pues realmente construir una institución distinta. Y obvio, irradiando a los profesores. Okay. Hoy, por ejemplo, en la Universidad de IA me he comprometido en que la mayoría de mis estudiantes puedan ser liderazgo Ubuntu, que es una metodología. Liderazgo Ubuntu, okay. Es una palabra en Sudáfrica que significa yo soy porque tú eres. Es una metodología. Y ya llevo de la comunidad casi 150 personas formadas en Ubuntu. Entonces, es una manera de empezar a irradiar parte de tu sello personal, que me parece que es importante. No, importantísimo. Es que estas conversaciones tan enriquecedoras, la mente empieza a jugarle uno pasadas porque se me abren miles de preguntas, pero una en particular es, hay un reto en una previa y en conversaciones que he tenido oportunidad de escucharte. Decías que en este momento tenemos una crisis en la educación. Han cerrado más de 6.000 colegios en los últimos años. Hay una crisis en las universidades de financiación. ¿Cómo conjugas el rol que tiene que jugar la universidad? Porque la crisis, hay una causa raíz profunda. Primero, ¿cuál es la causa raíz profunda de lo que viene posando y cómo reconectamos otra vez esto? Son 4 razones. La primera de ellas, estamos en un cambio demográfico. En los próximos 5 o 7 años, la mayoría de la población va a ser de 35 a 50 años. Quiere decir que si tú te concentras solo en el rango de edad tradicional del pregrado y el posgrado, cada vez te vas a quedar con menos estudiantes. Ergo, tienes o que hacer un esfuerzo por incrementar esta base o por aumentar la posterior. Es decir, una educación tipo lifelong learning, en donde tú tengas alternativas de formación complementarias más adelante. Y eso no hay hoy en día. Hay, pero las universidades hay veces se concentran mucho en su pregrado y su posgrado y punto. Okay. Y en este rango tú tienes que tratar de identificar nuevos escenarios o jóvenes de formación. Yo, por ejemplo, creo que hay que salir a conquistar el país, porque la deslocalización de algunos territorios hacia otros no se está dando por política pública. Debería estar dándose, pero, por ejemplo, uno sigue teniendo posibilidades demográficas en Tolima, en Cundinamarca, en Orinoquía, en Amazonía.
Entonces, cómo atraer talento de otros lados. Y aquí también, cómo incluso pensar en programas técnicos y tecnológicos. Entonces, fíjate que tú tienes que abrir el espectro de tu mercado. Estudiantes hay interesados en estudiar, pero estudiar cosas distintas. Segundo, una transición tecnológica. Entonces, en los próximos 20 años el cambio tecnológico va a ser más grande que en la totalidad de la historia de la humanidad. Eso es inteligencia artificial. Eso es quantum computing. Eso es lo que viene de aquí en adelante o de aquí a allá. Porque es que esto no es para mañana, sino para allá. Eso cambia completamente el escenario educativo. Cambia también, hay una tendencia de disminución de ahorro público y ahorro privado. Cada vez hay menos recursos para la educación privada y para la educación pública. Entonces tú tienes que encontrar nuevos escenarios de financiamiento o de filantropía, cualquiera de las dos o las dos al mismo tiempo. Y encuentras también un nuevo escenario académico en donde los jóvenes quieren estudiar también cosas distintas y quieren tener experiencias distintas. Lo que decías ahorita de la experiencia es muy importante. Yo siempre me preocupo por eso. ¿Cómo está la experiencia del joven en esa universidad? Y en una universidad grande era difícil, muy difícil, como el Rosario. Son más de 15.000 estudiantes. Entonces ahí montamos una forma de aproximarse a eso, que no es tan cercana como el de una universidad pequeña, pero igual creo que es un camino indispensable. Entonces, quieren ya cosas distintas. Esa triple o cuádruple transformación te obliga a cambiar, te obliga a tener una educación más flexible, más personalizada, más pertinente, más en relación con el mundo empresarial, una universidad más abierta, hablándole al mundo, una universidad más tecnológica, una universidad más comprometida en renovar su capacidad de docencia, su capacidad de aprendizaje. Capítulo 1. Trayectoria académica y profesional en el paso por el sector público. Propósito y vocación de servicio. La importancia de colocar a los estudiantes en el centro del modelo educativo. Cómo priorizar grupos de interés dentro de una institución educativa. La importancia de fortalecer las fortalezas en lugar de copiar a otras. Te oía, decías, José Manuel, que una de las maneras, y lo he oído de varios líderes, es hands-on. Finalmente, en la soledad de un escritorio no vamos a aprender nada, hay que estar ahí. Entonces es el presidente de la estación de servicio que va una vez al semestre a surtir de gasolina los carros. El presidente de la aerolínea que va detrás del counter a atender clientes. En la narrativa tuya decías, yo estoy ahí, estoy con los estudiantes, yo tengo conversaciones. Y de esas conversaciones que hablamos de retroalimenta el sistema. Primero porque nos permite recalibrar cosas que sabe que de pronto esto no lo estamos haciendo tan bien, la experiencia está fallando, la dimensión de la felicidad, estamos perdiendo el entusiasmo, me imagino el abandono temprano es una alarma enorme en una universidad que la gente desista de sus programas. Pero lo primero que quiero llamar la atención es, además de estar ahí, remangarse e ir y hablar y conversar, es cómo la conversación ayuda a recuperar de forma ágil, pero también a enervar las causas profundas de los procesos, porque probablemente los procesos no están calzados alrededor de ese grupo de interés estudiantes. ¿Qué más nos puedes decir de eso? Pero no solamente se trata de estar con los estudiantes o con los profesores o los administrativos, sino también es estar con los potenciales estudiantes. Entonces yo salgo en conferencias en Medellín o en Colombia con jóvenes estudiantes de colegio de noveno, de décimo, de 11, y ahí voy descubriendo un poco la manera como piensan, dependiendo incluso del territorio. Lo hago a través del liderazgo y la felicidad. Y ahí, de esa forma, sin necesidad de vender una institución, la gente queda cautivada y dice, y ese señor, ¿por qué me habla de otra cosa? Pero es rector de allá. Eso, aunque no lo creas, cautiva. Y lo otro es también traer jóvenes a vivir experiencias. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Entonces, por ejemplo, yo no los llevo a la universidad a hablar de robótica en una clase de robótica, no, los llevo a tener una experiencia en robótica. Entonces montamos un concurso de robótica extrema, donde tienen que desarrollar unos robots, competir alrededor de unos robots, Okay. O de cohetería, tienen que lanzar un cohete y poner un huevo entre el cohete y si se rompe a la caída
está mal diseñado. Entonces, cosas de ese estilo, es decir, vivir experiencias, porque los jóvenes de hoy lo que quieren es experimentar. Eso creo que ha sido para mí muy, muy relevante. Lo otro es también hablar con el empresario. Y con el empresario significa con el egresado empresario, con el egresado no empresario, con el egresado emprendedor. ¿Qué están viendo de esos estudiantes que están recibiendo? ¿Si les funcionan o no les funcionan? ¿En qué no les funcionan? ¿Qué les falta? ¿Qué les sobra? Eso también es muy relevante. Y en la gestión propia de ese descubrimiento, sea con quienes están por entrar a la universidad o quienes ya han egresado, que nos explicabas con lujo de detalles lo importante de ese universo de siempre ser egresado. ¿Cómo vuelves al claustro? ¿Cómo vuelves a la universidad? Dice, he aprendido esto. ¿Cómo siembras la conversación en la institucionalidad para la transformación? Normalmente lo que hago es que cuando encuentro algo relevante, atraigo a esa persona que ha hecho una reflexión interesante, lo invito como conferencista o lo traigo yo a la discusión en el consejo académico o en el comité rectoral o en los espacios de dirección de la institución, o de inmediato pongo en contacto al decano o decana con ese actor externo o con ese actor pequeño también, esos potenciales estudiantes. O sea, todas las conversaciones, toda la sabiduría, todo el conocimiento que yo recojo, lo acojo dentro de la vida de la institución. Lo vuelvo parte de una organización que aprende, si se quiere. Correcto. Dicen que en ese sentido, José Manuel, dicen que la cultura es lo que sucede cuando el rector no está mirando. Sí, la otra vez en una conversación que he tenido, decía, es cuando con el tiempo discrecional, cuando la gente lo hace porque le da la gana, pongámosle en esos términos, porque le nace decir, tenemos que deleitar al estudiante, tenemos que deleitar a este grupo de interés, recalibremos, no porque me obligan a, la gente es proactiva. ¿Cómo lograr que sea cada persona dentro de la institución el que le nazca hacer eso? Ese sería el ideal, el deber ser, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Hay que irlo construyendo de poco a poco. ¿Por qué? Porque también pues, hay instituciones que tienen su histórico cultural y están acostumbradas a una manera de actuar. Okay. Entonces, tú tienes que empezar lentamente generando un apostolado, si se quiere, alrededor de ese propósito. Okay. Pero si tú insistes, si tú vas creando herramientas, programas de formación, programas de capacitación, si tú vas irradiando a algunos de los actores y los vas enamorando de la idea, haciéndolo exigible también, por ejemplo con los estudiantes, pues los profesores tienen que reaccionar. Entonces, no es una tarea sencilla, pero debería ser el propósito alrededor de una institución. Y yo creo que en una empresa cualquiera uno también debería hacer algo de esa naturaleza, ¿no? También. De acuerdo. Uno de los elementos que mencionas que es muy llamativo y no es tecnología que irrumpe simplemente con mejoramiento ni siquiera exponencial, sino es transformacional. Es la inteligencia artificial generativa. Y trato de pegar el reto que tienes hoy, de cómo educamos en un futuro que probablemente va a cambiar dramáticamente. Decían que junto con la agricultura y el fuego, la inteligencia artificial es de tal nivel de transformación de toda la sociedad que cómo hacemos en la universidad para preparar a los estudiantes a ese futuro en gran medida incierto porque está todo por hacerse. Yo creo que en eso hay que ser back to basics, es decir, claro, hay que ponerle toda la plataforma formativa para que eso se logre. Entonces, toda una línea en inteligencia artificial a los currículos. Yo de aquí a julio todos mis currículos se cambian en la Universidad de IA y todos van a tener una línea central de programación de inteligencia artificial, otra línea de programación a fondo. Así seas un economista o así seas un físico, todos tienen línea transversal alrededor de inteligencia artificial, analítica de datos, programación. Todos, porque creo que ahí hay una potencia para desarrollar, pero no es suficiente con eso. En esto, cuando digo back to basics, es que hay que lograr que la universidad vuelva de nuevo a ese principio de formar personas que piensen críticamente, que actúen éticamente, que se hagan las preguntas que
que sean empáticos y que entiendan el valor de la relevancia. Wow. La relevancia significa que tengan mucha interacción con su entorno. Entonces, varios de los capítulos del nuevo currículo están alrededor de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en desafíos o retos. Eso es significativamente relevante porque es donde tú conectas el estudiante con el mundo real. Y el mundo real lo valora y el estudiante también lo valora. Cuando hablo de pensamiento crítico, pues es todo lo que eso significa y capacidad de hacerse preguntas. Si tú no formas esa capacidad, pues igual el mundo de hoy va a requerir ese tipo de cuestionamientos. Tú tal vez me contabas anteriormente, todo el esfuerzo en prompt engineering, eso es hacer bien preguntas, es aprender a hacerse las preguntas que son. Eso es pensamiento crítico también. Sí. Y lo otro, empatía y actuar éticamente. Eso que es soft no se va a perder, porque eso es lo que nos diferenciará no en la cuarta, sino en la quinta revolución industrial. Cuando lo humano o lo humanístico se vuelva tan importante, porque pues en el escenario de inteligencia artificial pareciera como si lo humanístico desaparece. No, sigue apareciendo y es igualmente relevante. De acuerdo, y ahí quiero explorar una nueva dimensión. Está claramente la inteligencia artificial y la inteligencia orgánica. Y en la inteligencia orgánica nuestra, el componente emocional y la experiencia memorable tienen unas improntas muy relevantes. ¿Cómo hacemos para en la universidad, y hablabas de las experiencias, siempre hacerlas para que sean relevantes para el estudiante, para que me sienta único, para que lo que me ofrece la universidad es tailor-made, es hecho a la medida? Eso es un desafío permanente en las universidades y yo lo hago dialogando de nuevo con ellos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué cosas se les ocurren? ¿Qué cosas se pueden hacer distintas? Todos los semestres yo intento hacer transformaciones que generen efecto wow. Ok. ¿Sí? O sea, que cuando el estudiante llegue de sus vacaciones y diga, wow, no me había imaginado que eso era posible en la universidad. ¿Sabes qué generas con eso? Danos un ejemplo. Enamoramiento. No, por ejemplo, vamos a crear una nueva cafetería que es totalmente distinto a lo normal. Y cuando el estudiante llegue, diga, esta es la nueva cafetería. ¡Wow! Okay. O arranca un nuevo learning center y lo arranco justo en periodo de vacaciones. ¿Para qué? Para que generen el efecto wow. Pero más allá de eso, el punto es cómo desarrollar la pasión. Al final, las decisiones en la educación no son tan racionales, son más pasionales. ¿Por qué dices eso? Porque yo estoy convencido que los jóvenes, cuando toman sus decisiones de formación, no es que busquen dónde yo encuentro más doctores de esta característica, no. ¿Cómo logro yo enamorar a los jóvenes que quieran entrar a esa institución? Y eso es mucho más que datos. Es feeling, es sentimiento. Para mí la educación, hay veces las decisiones de dónde educarse terminan siendo más irracionales que racionales. Ok. Puedo estar equivocado, pero eso significa que tú tienes que desarrollar esa pasión. No, para mí no estás para nada equivocado, porque el mundo de la experiencia memorable gira alrededor de esa pegamina, de esa conexión con la emoción, que la gente quiere una marca, quiere un servicio porque lo hacen diferente. Porque y entonces, para lograr eso, tú tienes que enamorar a tus estudiantes. Correcto. Tienes que hacerlos sentirlos orgullosos de su institución. Correcto. Y tú no logras eso, perdiste la tarea. Correcto. Y eso replica, me imagino, en el mundo de egresados. Es el efecto, además, qué mejor reclutador que el egresado. Absolutamente, porque ya cuando el egresado va viendo que el estudiante está enamorado y que eso está generando un bonding distinto, él también empieza a decir, oye, yo también lo puedo sentir, ¿no? Sí. Y empiezas tú, a través de otro relacionamiento con egresados, a construir exactamente lo mismo. Tal cual. Ahora, José Manuel, quiero hacer un pequeño alto. Aquí podríamos pasar gran parte de esta conversación hablando, pero no lo quiero hacer por diseño, porque hay una faceta de tu vida en el servicio público. Ministerio de Comercio, luego Ministerio de Hacienda. Además, en un momento en que la humanidad se transformó alrededor de la pandemia. Es decir, hubo un efecto complejo que transformó las experiencias.
porque lo que era status quo ya no lo era. Por ejemplo, en el sector bancario siempre antes de la pandemia queríamos relaciones cercanas, próximas. La pandemia, hábleme de lejitos, la ocupación en un hall bancario era máximo 25, 30 personas. Siéntese a 3 metros de distancia, todo cambió. La telemedicina, teleeducación hizo un salto cuántico, eso es lo que llaman en las curvas de adopción los rezagados, o optaban por la tecnología o no tenían consulta médica o no tenían atención. Pero volviendo al tema central de ese paso en el servicio público, yo he sido un convencido que las instituciones del Estado deben estar al servicio del ciudadano como su cliente. Y ahí hay un símil de lo tenemos que atender muy bien. Hablábamos en la previa, en una conversación mencionabas que en Colombia debería ser posible abrir una empresa en un día y cerrarla en un día. ¿Por qué en el servicio público es tan difícil estar conectado al ciudadano? Y porque yo creo que hemos burocratizado el servicio público. Entonces lo hemos llenado de regulaciones, de normas, de circulares, de resoluciones que le hacen la vida imposible al ciudadano. Porque creemos o nos creemos desde los actores públicos que tenemos la verdad revelada sobre lo que debería ser. Y resulta que no siempre es así. Pero ¿sabes qué? Yo creo que eso ha venido cambiando. Yo creo que hoy hay una mayor conciencia de que no se puede gobernar desde el escritorio, sino desde el territorio, o sea, desde el ciudadano, de a pie. Y creo que en la medida en que esa conciencia crezca, se podrá hacer una mejor gestión pública. Hoy en Colombia, en el año pasado se expidieron más de 7.000 decretos, leyes, resoluciones, normas, etcétera, 20 por día. O sea, la mayoría de eso es para joderle la vida al ciudadano, la verdad. O sea, hay que decirle las cosas de frente. Aquí hay que arrancar un proceso de desregulación, pero muy creativamente también, con inteligencia. Entonces, por ejemplo, decir, a partir de ahora, cualquier nueva ley, decreto, resolución, tiene que venir acompañada de otra que se elimina por un periodo de tiempo. Si hiciéramos eso, puede sonar tonto, pero si hiciéramos eso, le haríamos la vida más fácil al ciudadano. Entonces, por eso, hoy entonces un medicamento en el INVIMA se demora 3 años. O sea, es una cosa absurda. O en el ICA, autorizaciones de exportación, o autorizaciones de algunas superintendencias, o la creación de una empresa no se puede lograr en un día, o la destrucción de una empresa tampoco se puede lograr en un día. O sea, hay que simplificarle la vida a la gente. Si yo logro simplificarle la vida a la gente le encuentra relevancia al actor público. Si no, lo ve como una tara, como una barrera que le hace la vida difícil, como empresario o como persona. Aborrece la fricción, la pérdida de tiempo y la ineficacia. Preguntarle al ciudadano cosas que el Estado ya sabe. Pero le voy a poner un ejemplo para que la gente se acuerde. Cuando uno se montaba en un avión antes, tú te montabas en un avión y cuando volvías del exterior a Colombia, te daban un formulario. No sé si te acuerdas. Sí. El formulario de la DIAN. Sí. Donde uno tenía que poner el nombre, los datos, cuánta plata se gastó en el exterior. Quiero que pienses cuántas veces contestaste con sinceridad cuánta plata te gastaste en el exterior. Ese formulario requería un funcionario con nivel doctoral en el Banco de la República que iba reportando tus falsedades y las de todos los colombianos, y al final todos perdíamos el tiempo. Creo que se llamaba como el formulario 507 o 505. Yo monté un programa que se llamaba Estado Simple Colombia Ágil, que logró un esfuerzo, pero faltó mucho, de eliminar más de 4.000 trámites innecesarios. Uno de ellos, del cual me siento más orgulloso, fue ese. Tanta piedra me dio un día que después de que se había eliminado, me monto en un avión y al regreso veo que la señorita empieza a repartir el berraco formulario. Dije, debe ser que todavía tienen inventario de formularios, inventarios de ese formulario. Le dije, señorita, no se necesita, ya no está autorizado. Afortunadamente hoy me monté en un avión y nunca me han vuelto a pasar ese formulario 505 o 507. ¿Pero para qué sirve eso? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo te gastabas tú en el avión con esa bobada? Sí. No, clarísimo el ejemplo y me encantó. Y en el Ministerio de Turismo y Comercio, uno dice, Colombia, una de las facetas que de vieja data y hoy más adelante es el turismo. Es decir, ¿cómo hacemos para
que quienes nos visitan se conviertan en embajadores de marca. Si salgan de Colombia y digan, oiga, aquí tenemos que volver. Haciendo una vida memorable, generando una experiencia. Correcto. Ponerlo con un ejemplo. Dámelo. Logrando que Andrés Carne de Res se viva en todo el país. Correcto. Sí, es decir, logrando una experiencia distinta. Hoy no sería tan buen ejemplo por la circunstancia que se vivió en el norte, pero no importa. En general, ¿cómo lograr que la experiencia sea una experiencia única y que sea una experiencia extraordinaria? No sé si tú sabes, la razón por la cual un turista vuelve a un territorio, uno cree que es porque la playa es bonita. El turista vuelve al territorio por las experiencias culturales. ¿Culturales o qué? O sea, vuelve por la cultura, vuelve por la gastronomía, vuelve por la música, vuelve por la literatura, vuelve por el arte, vuelve por eso. No vuelve porque la playa era bonita. ¿Me hago entender? Sí, correcto. O porque el sitio es bonito. Es como me hicieron sentir. Sí, y cómo era ese patrimonio cultural o artístico o arquitectónico que tenía ese país. Eso es lo que hace que la gente recompre en turismo. Correcto. ¿Y por qué o cuál es el reto para recibir, como dicen los americanos, el feedback, la retroalimentación de ese turista que claramente tiene varias vocaciones, está el que viene por el tema ecológico, el tema de la poesía y la literatura, el que viene por el tema de los carnavales, el de las fiestas? ¿Cómo en la institucionalidad debemos generar ese círculo virtuoso de ir calibrando siempre para mejorar la experiencia? Oiga, que esta calle me sentí inseguro porque no hay iluminación, entonces démosle retroalimentación al establecimiento. Oiga, hay que iluminar, hay que poner policías, hay que organizar baños públicos. ¿Por qué es tan difícil articular eso entre los jugadores? Porque son demasiados jugadores. Entonces, a diferencia de una universidad, hay unos actores que uno ya está permanentemente disponiendo para saber cuál es la experiencia del estudiante. Pero en un país es más difícil. Claro. Y hay que lograr articular muchos actores distintos. El hotelero, el guía, el operador turístico, el policía de turismo, son muchos actores distintos. Entonces hay que tener unos mecanismos de evaluación de la experiencia de ese turista. Y eso pues hay que pensarlo de una forma distinta, creativamente, de pronto a través de tecnologías, ¿ok? En donde la gente pueda poner cuál fue su experiencia. Lo mismo con el ciudadano. Entonces hay que escuchar al ciudadano. Cuando yo monté la reforma tributaria del 2021, después del escenario de protesta social, que claro, había tumbado una reforma tributaria, parte de mi tarea fue una plataforma tecnológica donde yo recogí ideas de la gente sobre esa reforma tributaria. Segundo, como ministro de Hacienda hice algo que no hace ningún otro ministro de Hacienda, que fue recorrer todos los departamentos del país, uno por uno, escuchando estudiantes, gremios, empresarios, líderes del paro, sindicatos, gobernadores, alcaldes, líderes políticos, para tratar de construir en la conversación. Hoy la construcción de política pública supone un ejercicio mucho más empático de escucha. Antes de construir algo, trata de escuchar, porque si no te equivocas, de pronto incluso en la política propuesta o en la reforma propuesta. Capítulo 2. Cómo la cultura se alinea con el propósito superior, educación personalizada y centrada en el cliente. Cómo generar un efecto wow para mejorar su conexión con la institución. Crisis en la educación y transformación del sistema. La necesidad de formar en IA y pensamiento crítico. ¿Cuál es en estas conversaciones siempre hablamos de el propósito superior, eso que nos hace, sea en la academia, sea en el servicio público, levantarnos motivados por la mañana y decir, oiga, hoy voy a, en este propósito superior, transformar la vida de alguien, impactar algo? ¿Tú dices el mío? Sí. Servir. Porque estoy convencido que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Y servir significa entregarse a los demás, con generosidad, con amor también. Me parece que en el servicio público se sirve y en la academia también se sirve. Me costaría trabajo estar en un tipo de organización en donde no es tan evidente esa vocación de servicio, la verdad. Y creo que el servicio nos transforma porque nos trasciende como seres humanos, nos permite dejar legado y huella.
Entonces nos permite mirar hacia atrás y descubrir que algo hemos construido a lo largo del camino. El servicio supone una enorme dosis de liderazgo, un compromiso con el bien común, reconociendo el valor del otro, porque todo lo que hagamos por los demás, lo hacemos por nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos los demás de los demás. Entonces, en la medida en que uno también lo sostenible, el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con lo social, es decir, el servicio nos reconoce que lo que tenemos que hacer o lo que hacemos tiene que estar en plena coherencia con la casa común, con el medio ambiente, con los factores que no han tenido esas mismas oportunidades. Ese es tu propósito superior. Sí, sin duda alguna. Y tomando la afinidad propia del servir y del servicio y la vocación del servicio superior, mirábamos hace un instante un dato sobre la economía norteamericana. Decía el 80% de la economía de los Estados Unidos está fundamentada en el área de servicios. Y decía, si es tan importante hoy en el contexto económico global, y la proponente de esto, Francis Frey de la Universidad de Harvard, decía, ¿por qué todavía nos tienen en espera en el teléfono? ¿Por qué servir es tan difícil, ministro? Es difícil porque se supone generosidad. Y hay veces en una sociedad que privilegia el bien particular sobre el bien común, me interesa más lo mío que entregarme hacia el otro. Y el servicio significa entregarse al otro. Pero yo hoy veo que en Colombia, por ejemplo, los sectores que más crecen es el sector de servicios. Entonces tú revisas la participación en el PIB y los servicios tienen línea creciente. Tú revisas las exportaciones y encuentras que los servicios basados en conocimiento de, por ejemplo, servicios de diseño, servicios de software, servicios financieros, servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, son los que más crecen en exportaciones de Colombia. Correcto. Alguna de Ricardo Hausmann, cuando yo le invité a ser parte de la misión de internacionalización en el Ministerio de Comercio, en una conversación en el Foro Económico Mundial me dijo, Colombia is more India, less China. ¿Qué me estaba diciendo? Colombia es más servicios que industria. Y no estoy descalificando la industria, pero no, digamos, es costoso en Colombia hacer industria también, la verdad, por varios temas. Pero Colombia tiene un activo que no tiene otro país en América Latina, que es el talento humano. El Foro Económico Mundial lo reconoce como el más emprendedor de América Latina. Cuando uno tiene semejante talento humano, que todos los gerentes del mundo dicen, esos colombianos son trabajadores, son responsables, son creativos, son serviciales, etcétera, lo que tienen que hacer es aprovecharlos. Me encanta pegando lo que acabas de decir, conversaba en días pasados con un ex profesor de la Universidad de Harvard y ahorita está en la Universidad de California, Thales Teixeira, y él dice, él tiene un libro muy importante que se llama Los eslabones de la cadena del servicio y la disrupción. Él decía, la disrupción es el fenómeno por el cual la tecnología actúa como un catalizador, un agente del cambio, pero no es en sí misma la disrupción. La disrupción es el detectar la insatisfacción de un cliente que a través de un modelo de negocio y de la tecnología logra generar disrupción en un sector. Por ejemplo, Rappi, por ejemplo, Nequi, que encuentran algo que los incumbentes no hacen muy bien, encuentran una manera de plantearlo de forma diferente con un modelo de negocio que lo valida y la tecnología lo acelera exponencialmente. Bajo esa dinámica y esa impronta del colombiano emprendedor, uno podría decir que Colombia tiene muchas oportunidades de generar empresas disruptivas. Todas las oportunidades del mundo. Colombia, con el talento que tiene, talento que es capaz de escuchar empáticamente al otro, en ese caso al cliente, con ese talento servicial, con ese talento creativo e imaginativo, porque como nos ha tocado tan duro en algunos momentos, pues la creatividad se vuelve inagotable. García Márquez, tal vez, en la misión de sabios, al cierre de ella, decía, tenemos que aprovechar esa creatividad inagotable que durante siglos hemos desperdiciado en la depredación y en la violencia. Y ahí terminaba, por el país próspero, el servicio de los niños. Entonces, claramente Colombia sí tiene una oportunidad gigantesca para aprovechar su talento. El talento, y ese talento va a ser el que nos va a permitir tener la capacidad de tener unicornios hacia adelante. Pues talento colombiano fue el creador de Rappi, por ejemplo. Claro.
Entonces yo sí creo que aquí hay un talento sobresaliente para eso. ¿Sabes tú? Colombia Tech Report, con compañías de tecnología, ¿sí? que van a responder problemas de la gente, ¿no? En Colombia, en los últimos 20 años, por año, esas startups de tecnología crecen 1.600% anual promedio. Guau. O sea, si eso no es talento, pues se va para aquí, vámonos. El que quiera más que le pique en caña. Sí. ¿Sí o no? No, pues para no ir muy lejos, David Vélez de Nubank, pues es uno de los exponentes de la disrupción. Impresionante lo que está haciendo David Vélez. Es absolutamente impresionante en servicio. Es hoy protagónico del sistema financiero en América Latina, en México, en Brasil y ahora en Colombia. O sea, es impresionante. Y ahí, José Manuel, quiero oír tus insights, se llaman los americanos, en los temas de la disrupción en el mundo financiero, desde tu visión única que tuviste en el Ministerio de Hacienda, porque finalmente en Colombia la bancarización que se entendía con un producto bancario, ya hace 10 años estábamos en el 35, hoy estamos como en el 90 y largos. Que aumentó la pandemia, lo aumentó. Correcto, que fue un gran acelerador. Y hoy estamos hablando de un relevo de indicadores financieros, que vamos más hacia, ya no es un producto, sino un producto de crédito. Y ahí sí estamos algo rezagados, pues no lo estamos haciendo tan mal, pero estamos como en los órdenes del 30%. ¿Cuál es desde tu rol observador y protagónico, cómo ves la disrupción desde el entendimiento de lo que necesita el cliente bancario? Yo creo que se está haciendo una tarea, pero ahí es donde encuentras mi gran frustración en la vida como ministro de Hacienda. Yo intenté 2 veces pasar un proyecto de ley en el Congreso de la República para luchar contra lo que en mi opinión es la esclavitud moderna. Esclavitud, pero atado de manos, que es el gota a gota y el pagadiario, claro. Hoy en Colombia, 10 millones de colombianos son víctimas de esa esclavitud, teniendo que acudir a un crédito en donde al final le cobran por lo menos 700% efectivo anual. Pues para hacer un cálculo así sencillo. Eso es su esclavitud. ¿Y eso cómo se soluciona? Entre otras, además, son 10 millones de colombianos ahí y 13 millones en el crédito formal. ¿Cómo se soluciona eso? Competencia. O sea, toca meterle competencia al sistema financiero. El Open Bank. Como de lugar. Open Data. Pero total. O sea, ¿Por qué no se da? porque todavía hay rezagos de esos actores que prefieren defender su interés particular. Entonces, por ejemplo, Open Data se proponía en ese proyecto de ley, pero total, o sea, para lograr Open Banking pleno. Y ahí había resistencias. Entonces, yo me di cuenta de esas resistencias, pero desafortunadamente pues, me fui dando cuenta poco a poco, porque claramente si nosotros no le damos una respuesta a esto, pues va a ser muy complicado enfrentar los desafíos de ese sector en particular hacia adelante en competencia y en las nuevas realidades. Insisto, yo creo que hay entidades que están haciendo muy bien la tarea. Yo, por ejemplo, encuentro una entidad como Banco de la Vivienda, está haciendo una transformación brutal con inteligencia artificial, o sea, está haciendo de verdad un ejemplo en el país. Lo que hace Nubank también. Y muchos bancos de esa naturaleza están haciendo también procesos de transformación. Lo que viene ahorita con los sistemas de pago inmediato. Eso va a revolucionar el sistema, pero todavía hace falta acelerar el paso. Y si nosotros aceleramos el paso ahí y abrimos una gran competencia, acabaremos contra ese gota a gota y pagadiario y podremos de esa manera generar una transformación importante. El scoring bancario refleja de alguna medida lo que alguna parte de la población económicamente activa en Colombia tiene para demostrar: patrimonio, ingresos, y con eso pues hay unos sistemas de scoring que le dice a usted es apto para tanto de crédito. Pero entendiendo que en Colombia, me corrige, la mitad de la población económicamente activa está en la economía informal, donde claramente no tiene un contrato de trabajo o que decir aquí está. ¿Cómo el mundo de la inteligencia artificial, los algoritmos y lo que estás observando hoy pueden transformar la manera en que otorgamos créditos? Hay ya experiencias en donde a través del relacionamiento tuyo en tus redes sociales se hace el scoring. Hubo tal vez un extranjero que vino a Colombia y empezó a montar un modelo de esta naturaleza en donde
el acceso de tu crédito depende de tu scoring basado en tu contacto e interacción en redes sociales. Porque de esa manera sabes si él es creíble o no para un sistema financiero particular. Entonces, yo sí creo que a través de estos escenarios de inteligencia artificial va a haber mucha más información para tomar decisiones de crédito. Y creo que esa es una gran oportunidad para hacerlo. El famoso océano azul, el que logre entender a esa población que no está siendo servida, tiene una posibilidad enorme de Total, porque es un país muy informal. Entonces, es un país donde tiene más del 50% de personas que viven en informalidad, pero no solo en personas. 5.6 millones de micronegocios informales, porque lo medimos en el DANE por primera vez, y 1.8 millones de negocios formales. O sea, ¿dónde está el negocio? Allá. 70% de las transacciones se hacen en efectivo. ¿Dónde está el negocio? Ahí. ¿Cómo capturar ese recurso para inyectarlo al sistema financiero? Y además del rezago, digamos, de algunos que se benefician del status quo y del no cambio, ¿qué otras causas hay que uno pueda detectar? Porque claramente ahí está la necesidad sentida, lo que llaman los americanos la plataforma que es incendiada. Ahí hay una oportunidad enorme. No, yo creo que en la medida en que tú abras los espacios, los actores pueden estar por fuera y vienen y participan. Pero hay que hacer esfuerzos en esa dirección. Voy a ponerte otro ejemplo. Nosotros tenemos que tener un verdadero mercado de capitales. ¿Por qué dices un verdadero? Pues porque hoy creo que nuestro mercado de capitales es minúsculo. Alguien dice que no es una bolsa, sino una chuspa. Es un poco llamémoslo, irrespetuoso, Sí. si se quiere. Pero sí es un mercado muy pequeño. O sea, ¿por qué? Porque hay pocos emisores y pocos inversionistas. ¿Cómo multiplicamos exponencialmente esto para que para tu empresa, por pequeña que sea relevante estar en el sistema financiero? Claro. Y se han hecho esfuerzos. Ascenso, por ejemplo, es un esfuerzo interesante. La bolsa de valores lo monta como un mecanismo a través del cual atrae pequeñas compañías o medianas compañías que salen y obtienen recursos. Hay que meterse de fondo en el crowdfunding, por ejemplo. Sí. Entonces, hay que hacer esfuerzos para fortalecer ese tipo de plataformas, porque si no, pues van a ver una cosita ahí pequeña. Correcto. José Manuel, ya podríamos pasar aquí horas conversando, pero hay una faceta final del consejero, del miembro de junta, de aquella persona que, como diría Bernardo Vargas, uno de nuestros invitados, te pone los ojos aquí en la espalda para protegerte de todo. En esa visual de consejero a nuestra audiencia y alrededor del tema de la clientecentricidad, ¿qué consejos le das al emprendedor, al empresario, al estudiante? Mucha atención a lo que está sucediendo en el entorno, dónde están las oportunidades. Hay que estar permanentemente mirando hacia afuera todas las oportunidades que se presentan. Hay que entender que esas oportunidades, cuando no se aprovechan, pues significan menos posibilidades para tu organización. Eso hay que hacerlo. Segundo, mucha empatía al interior de la organización. ¿Qué es empatía? Empatía es tener contacto permanente con la gente y tener la capacidad para entenderte, para escucharte y para aprender de la contraparte. Ok. Y si tú tienes empatía por las demás personas, y en este caso con la gente que trabaja en tu organización, tú de pronto escucharás muy buenas oportunidades de la gente que está en tu organización. Muchas veces las mejores oportunidades no están afuera de ella, sino dentro de ella. Quien tiene mejor información es quien está dentro de la organización. Y muchas veces ni siquiera los escuchamos. Los japoneses no llamaban eso como círculos de calidad o algo así. Bueno, llámalo como quieras, pero intenta aproximarte a tu gente para saber dónde están las oportunidades. Asuma riesgos y enfrenta intereses también. Es decir, los directivos en una organización tienen que estar dispuestos a asumir riesgos. Si no asumimos riesgos, entonces, ¿qué resultado vamos a obtener? Hay que hacer apuestas, porque si no haces apuestas, pues también no tienes las oportunidades que de pronto pudieses llegar a tener. Y enfrenta intereses, porque muchos actores estarán interesados en que no se asuma ese riesgo o en que no se avance a aprovechar una oportunidad.
pero hay que enfrentar esos intereses, porque si no, entonces también habrá temor de actuar. Yo creo que eso hay que hacerlo también permanentemente. Y lo que yo decía anteriormente, así como hay que estar preocupado en la organización por los números, los resultados, los indicadores, el cumplimiento, el accountability, bien, hay que estar preocupado por la motivación, la responsabilidad, la felicidad, la integridad y la ética. Es decir, tu equipo humano tiene que sentirse plenamente realizado. Porque las organizaciones del futuro serán organizaciones donde la gente se sienta plenamente realizado. Ya las personas no están para toda la vida en una empresa. Pero si tú logras capturar un tiempo importante con una persona y no hay tanta eventual rotación, porque la rotación es inevitable hoy en el mundo empresarial, pues tú capturas más esa curva de aprendizaje. Ahí te interrumpo porque conecto ya en las últimas de las cosas. Sí. Hablas de la rotación, la felicidad, pero tienes un rol de privilegio porque tú estás permanentemente en quien nutre a la empresa de sus nuevos colaboradores. Y estas generaciones, millennials, centennials, las últimas generaciones, oye uno de los empresarios dice, Mauricio, retenerlos es un reto. Ellos, sus necesidades y sus aspiraciones en las organizaciones son muy distintas a las de antes. ¿Qué has detectado tú en estas nuevas generaciones? ¿Qué es lo que genera Pegamina? ¿Qué hace que la gente haga parte de esa cultura, se vincule, tenga un propósito, una carrera de vida? Porque la rotación es costosísima para las empresas. ¿Qué has detectado tú en las necesidades de estas personas, de estos jóvenes? Yo diría tener retos. Hace poco con uno de mis hijos, que es muy buen estudiante, quizá de los mejores estudiantes en su colegio, quizá uno de los mejores estudiantes en su universidad, un día me dijo, no, papá, es que no tengo retos. ¿Cómo así? No tengo retos. Estás estudiando una carrera, 2 carreras, tal. No tengo retos. Entonces decidió hacer triatlones para ponerse retos. Yo creo que ahí a la universidad le ha faltado ponerle reto. De pronto en las empresas hay veces tenemos gente muy talentosa, pero no le ponemos ningún reto. Su reto es trabajar. Entonces yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por inyectarle magia al interior de las organizaciones. Magia es una palabra de 5 letras y cada letra dice algo de lo que deberíamos hacer como empresas. La primera es la M, motivar. Lo primero que tienen que hacer la empresa es motivarse a sí mismo, ponerse sus retos, pero después motivar a los demás. ¿Cómo lograr capturar ese ánimo de reto para las personas que trabajan en ella? Esa es la M. La A es la actitud. ¿Con qué actitud emprendemos nuestra organización y con qué actitud está nuestra gente? El óptimo es una actitud positiva, optimista, de esperanza. Si hay una actitud pesimista, no, que estamos jodidos, vamos a perder, aquí estamos mal todos, nadie se queda en ese sitio. G, la G es gente. Entender que como organizaciones trabajamos con gente y por la gente, es decir, ponerle un propósito superior a la gente de que está trabajando por algo más, por alguna otra persona que lo necesita, por algo en la sociedad. Tú decías, el propósito superior. La I es imaginación, creatividad, innovación. Motive la innovación al interior de la organización, que todos se vuelvan actores de la innovación, que todos sean actores creativos, proponiendo ideas y de esa manera están retados. Y la A, la última A, es traducir iniciativas en acabativas. No se quede como empresa o como trabajador simplemente con una idea, porque el mundo está lleno de inventores que no sirven para nada. Son unos inútiles y unos estériles. Los importantes son los que traducen la invención en acción, iniciativa en acabativa. Force su gente a que convierta sus ideas en acciones. Asuma riesgos en ese sentido. Si uno logra desarrollar esa magia, de pronto no le pasa como a mi hijo, que no tengo retos. Pues, José Manuel, fue un placer enorme. Ojalá sea una de muchas conversaciones y muy agradecido porque la audiencia va a disfrutar de esto. Muchas gracias, Mauricio. Un placer. Y saludos. Y de verdad un placer estar contigo y que sea este un momento para recordar a tu hermano Ricardo, a quien quise mucho y con quien trabajé bastante. Muy gentil, muy gentil. Muchas gracias. Capítulo 3.
la necesidad de simplificar la burocracia y mejorar la experiencia del cliente, cómo el turismo exitoso se basa en experiencias culturales y emocionales, disrupción e innovación en el sector financiero, cómo las nuevas generaciones buscan retos y motivación en el trabajo, motivación, actitud, gente, imaginación y ejecución como claves del éxito. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Quiero invitarlos para el siguiente, la próxima semana, que estará fenomenal. Finalmente, por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias.